Nos toca a nosotros comprender cuándo Dios abre una puerta y cuándo es el mismo Dios el que la cierra. Eso a veces nos puede llevar toda una vida. Saber cuándo Dios dice sí y cuándo Dios dice no. Y a veces nos toca mucho tiempo de peregrinar cristiano aprender la diferencia. Cuándo Dios dice sí y cuándo Dios dice no. Ahora, Dios quiere que aprendamos a diferenciar, porque pensemos en nosotros como padres. ¿Qué papá, qué mamá quisiera tener hijos a los que hay que decirles todo por el resto de la vida? Ponete esta ropa, cámbiate el calzón, metete a estas clases, andá a esa universidad, cámbiate el calzón, te dije, postula para este trabajo, casate con esta persona y cámbiate el calzón cuando te cases. Tené hijos. No, porque nuestra meta principal no es que ellos sean robots que cumplen instrucciones, aunque a algunas mamás les encantaría, sino que nuestra meta principal es que nuestros hijos lleguen a ser personas con criterio, con carácter, con sentido común. Y la única forma que pueden lograrlo es tomando decisiones. Ahora, desde luego, esto quiere decir que van a tomar decisiones buenas y decisiones equivocadas. A lo largo de la vida vamos a encontrarnos nosotros y nuestros hijos con puertas abiertas y con puertas cerradas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué algunas puertas nunca se nos abren? ¿Por qué hay puertas que por mucho que oremos no se abren? Ese es el meollo del mensaje. Esa es la cuestión que nos trae aquí. ¿Por qué a veces Dios dice sí y a veces dice no? ¿Qué parte no te entra? ¿Qué parte no entendés? Entonces quiero que hoy juntos tratemos de entender el no de Dios, porque nos va a sanar. Porque yo a veces te digo, ¿cómo te ama el Señor? Y hay gente que dice, sí, si me amara me estaría contestando lo que le estoy pidiendo. Entonces vamos a tratar de entender el no de Dios. ¿Y por qué nos dice no? Los ejecutivos del fútbol, de las grandes ligas, especialmente las europeas, que tienen esas transacciones millonarias con sus jugadores, dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron. Esos son los cambios más grandes. Y de manera similar, algunas de las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos. Porque nosotros cuando oramos tenemos una expectativa de la respuesta, que no es la expectativa de lo que Dios va a responder. Entonces, algunas de las puertas más grandes son las que nunca se abrieron. Las mejores, lo mejor que nos pudo pasar en la vida a todos, y ahora van a saber por qué, es que ciertas puertas no se abrieron. La Biblia está llena de puertas cerradas como de puertas abiertas. La puerta del Edén fue cerrada después de la caída y Adán y Eva no pudieron volver más al huerto. La puerta del arca, ¡pac!, se cerró y no entró ningún animal más. Y no entró nadie más de los contemporáneos de Noé. La puerta a la tierra prometida, ¡pac!, se le cerró a Moisés. La vas a ver, pero no la vas a pisar. La puerta de construir el templo, ¡puc!, se le cerró a David. Tus manos están manchadas con sangre, así que ese es un privilegio que va a tener tu hijo Salomón. La carta a la iglesia de Filadelfia dice que el santo no solo tiene el poder de abrir puertas, que nadie puede cerrar, y ahí todos decimos siempre amén, sino que también tiene el poder de cerrar y que nadie puede abrir. Pero por lo general, no sé ustedes, pero a mí no me gustan las puertas cerradas. Nos pone frustrados. Ni me gustan ni las entiendo. Si alguien me preguntara, ¿y cuál es la motivación más importante para orar que tenés, Dante? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a orar? Y la respuesta es, la oración contestada. Yo nunca oro si creo que Dios no me va a contestar. Nadie ora pensando que Dios no lo va a contestar. Excepto como esa dama que noche tras noche en la campaña pasaba al frente y pedía oración, y finalmente cuando ya se estaba por morir y Dios no le contestó, dijo, yo sabía que era inútil. Por eso Dios no le contestó, porque no tenía fe. Pero cuando uno ora, por lo general cree que Dios lo va
a hacer. Entonces, cuando Dios responde una pregunta, una oración que hicimos durante años y llega la sanidad, y llega el cambio, cuando un matrimonio se salva, se restaura, cuando alguien consigue un trabajo, un empleo, yo sé que algunos son muy honestos y cuando encuentran un trabajo lo devuelven, pero otros lo conservan. Claro, cuando ocurre el milagro, ya no queremos orar más porque decimos, ya está, lo hizo, voy a orar por otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos como la gimnasia de seguir orando porque decimos, cada vez que yo oro, ocurre algo. Es como hacer ejercicio. ¿Qué es lo que nos puede pasar que nos aliente y nos motive a seguir haciendo ejercicio? ¿Qué? Adelgazar. Si la báscula, la balanza no se mueve, si es inútil. Ya estuve como 15 minutos y no adelgazo. Pero si alguien nos preguntara, ¿cuál es la desmotivación más importante para orar? ¿Qué es lo que te da más flojera, más frustración, que te dice, que piensas, no tengo ganas de orar, que te da desdén, desidia de orar? Y las oraciones sin respuesta. Cuando uno ora y parece que Dios no contesta. Entonces a algunos les encantaría casarse, por ejemplo, y oran durante años para conocer a la persona adecuada, pero no les pasa. Y tienen todo para dar, y tienen mucho amor para entregar, y mucho cariño para compartir, pero oran y dicen, no, tampoco me voy a casar con cualquiera por el hecho de cambiar el estado civil, pero Dios no me contesta, quiero enamorarme, quiero conocer a alguien, y uno es peor que el otro, o una es peor que la otra. O alguien lucha contra la depresión por años, y siempre ora que Dios se la quite, que se le vaya esa tristeza que a veces le embarga los domingos por la tarde, los lunes, los viernes, los jueves, los sábados. Y no pasa. Ahí está la tristeza minando tu interior. O a alguien lo engañan o lo perjudican gravemente de manera financiera, una sociedad, o lo despiden arbitrariamente y le pide a Dios que haga justicia. Mucho oramos eso, Señor, haz justicia, Dios ve, hay un Dios que ve, y la justicia no triunfa, y parece que Dios no vio. Entonces empezamos a frustrarnos, ni hablar cuando ninguna universidad te acepta, y mandaste aplicaciones a todas, cuando ningún médico da con la solución, ni siquiera con el diagnóstico, no te saben decir, te llenan de remedio y cada médico te da un medicamento diferente. Cuando no conseguimos compradores para la casa, o no nos rentan, no conseguimos alquiler, o no conseguimos alquilar, cuando ningún abogado nos da esperanzas de arreglar nuestra situación migratoria, por ejemplo. Entonces vemos que los caminos están cercados con barricadas. Sabemos lo que es estar frustrado por una puerta cerrada, una puerta que parece que no se va a abrir nunca, bloqueada. Yo creo que ninguna criatura del mundo quiere sentir que la dejan afuera, del lado opuesto de la puerta, obviamente. Entonces las puertas cerradas desaniman. ¿Cómo no? Las puertas que se cierran te frustran y aparecen en un trabajo, en una relación, en nuestras finanzas, en nuestra educación, incluso en nuestro ministerio. Cuando Dios cierra las puertas dice no, y uno dice, pero si yo le quiero servir, si yo lo único que quiero es hacer algo para Él y me cierra la puerta, uno como que no lo entiende porque... uno tiene la intención noble de hacer algo, ¿no? Una oportunidad que queríamos queda inaccesible y sentimos como que la vida se nos va apagando, sentimos como que la esperanza se nos va derritiendo, herrumbrando y como que a Dios no le importamos. Debe ser algo bueno, pienso yo, que solo Dios tenga el poder de cerrar de tal manera que no pueda ser abierto. Debe haber alguna razón por la cual un padre puede cerrar una puerta y no lo deja al nene salir. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón por la cual una madre cierra o pone alto ciertos elementos que los niños no deben ni pueden tocar. Debe haber una razón por la cual el cajón de los cuchillos tiene un precinto mientras que haya niños curiosos en la casa. Entonces muchas veces la puerta cerrada
que hace que me sienta frustrado en su momento, más adelante entendemos que es un momento de gratitud. Decimos, claro, por algo Dios la cerró. Yo a veces me descubro diciendo, Señor, gracias por aquellas puertas cerradas. Fui tan ganso en estar orando y orando para que se abriera lo que no se tenía que abrir. Gracias por esa puerta del colegio secundario que se me cerró en la jeta, porque yo no estaría acá. Me dedicaría a ser técnico electrónico en cualquier parte del mundo. Gracias por un pastor que una vez me dijo, un pastor alemán. Lo quiero mucho, pero después nos reconciliamos antes que él partiera. Pero que me señaló con su dedo huesudo y me dijo, usted no tiene futuro en la iglesia. Usted no sirve. Porque yo nunca hubiese comenzado un ministerio con jóvenes. No le habría creído al Señor si me hubiese inclinado en el apoyo del pastor. Así que yo le agradezco a aquel hombre que me sentenció de alguna manera, porque al cerrarme una puerta no me quedó otra que orar. Agradezco que una vez en Argentina alguien me dijo, si algún día liderás una iglesia en Argentina, lo voy a tomar como una traición. Ni se te ocurra algún día liderar una iglesia en Argentina. Gracias a Dios, porque no estaríamos acá, no seríamos ríos. Gracias que las puertas se cierran, porque Dios siempre tiene algo mejor, algo más grande, algo maravilloso. Digo, ayer pensaba, y te hago el mismo desafío, no ahora, regresen acá, traigan la mente de vuelta. Pero en casa, piensen en una lista, pongan las puertas abiertas y las cerradas. Van a ver que hay un montón de cerradas que te salvaron la vida. Sí, mira, dice amén, 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 una que pateó 3 novios. Dios le salvó la vida. ¿O no? Por las veces que presenté un proyecto de televisión a un canal cristiano y me dijeron, no, esto es muy mundano. Acá no vemos Biblia, acá no vemos palabra de Dios. Menos mal, no se me hubiesen abierto las puertas en canales seculares. Estaría allá dentro de la pecera, en un canal cristiano. Digo, si no me hubiesen cerrado la puerta, no me hubiese atrevido a más. Por esa oración que estuvo sin respuesta por años. Y después vino, pero yo aprendí en ese desierto, en ese sequedal, en esa travesía, yo aprendí lo que no hubiese aprendido si hubiese tenido una recompensa inmediata. Aprendí mucho. Por lo que parecía una gran oportunidad financiera, por esa oportunidad financiera que nos perdimos y después nos enteramos que terminaron estafados, involucrados en una organización que terminó siendo dañina, tóxica. Entonces Dios cierra ciertas puertas. Por esa gente que se fue de mi lado, y yo decía, Señor, ¿por qué se va? Tráela de vuelta. Pero Dios no me hubiese rodeado del equipo maravilloso que tengo si no hubiese cortado la cizaña cuando la tuvo que cortar. Hay gente que salió de tu lado y en el momento te pusiste a orar para que la gente se regrese. Y Dios dice, no sabés lo que estás pidiendo. Me pediste que dejar de estar drenado, dejar de estar vampirizado. Estoy limpiando tu entorno y volvés a pedir los vampiros. Entonces yo le agradezco a Dios por esas puertas cerradas. Alguna vez husmeando en las redes, no me digan amén, pero alguna vez husmeando en las redes, te encontraste con aquel exnovio con el que cortaste hace 20, 30 años. Aquella chica que no te daba bolilla, la encontraste, te pasó de decir, gracias, Señor. Amado Padre, qué bueno. A ver, más fotos, tiene que haber más fotos. ¡Ay, sí! Pero te voy a dejar una reflexión muy profunda, ¿eh? A todo lo que hacen. Ja, 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 ja. Tú podrías ser la oración no respondida de alguien. No quiero meter el dedo en la llaga, pero alguien ya te encontró y agradeció al Señor. Gracias por salvarme de eso. Alguien agradeció porque Dios le cerró la puerta que eras tú. Eso pasa. Es así.
Ahora, no agradecemos por todas las puertas cerradas, porque hay muchas que siguen cerradas y siguen sin gustarnos que estén cerradas, las abriríamos de una patada, si pudiéramos. Puertas ambiguas. Jesús mismo, cuando habla de la necesidad de perseverar en la oración, dice, llamen y la puerta se os abrirá. Y da el ejemplo de la mujer que importunaba al juez y hasta que el juez le hizo justicia, aunque era un hombre injusto, de tanto que ella llamaba. Pero no dijo cuál puerta hay que seguir insistiendo. No dijo qué tan fuerte tendríamos que golpear. Tampoco dijo cuánto tiempo deberíamos insistir, ni con cuáles. Entonces, ¿cómo sabemos a qué puertas cerradas seguir llamando y a cuáles decir no? Ya está cerrando Dios. ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo ese trabajo? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo a esa chica, ese muchacho? O decir, ya está, no lo persigo más. ¿Cómo sabemos si perseguimos esa universidad? O decir, ya está, no persigo más, no aplico más, ya está, me dijeron que no. O ese sueño. ¿Cómo sabemos si deberíamos olvidar algo, olvidar esa puerta o seguir adelante insistiendo? Ese es el gran juego de la vida. Si fuera fácil, yo no estaría predicando de esto. No es fácil. La buena noticia es que hay una respuesta simple de 2 palabras para todas esas preguntas. La mala noticia, que esas 2 palabras es no sé. Quizá nunca lo vamos a saber con seguridad durante esta vida. ¿Qué puertas hay que insistir y qué puertas no hay que insistir? Pero Dios tiene en mente cosas más grandes que nosotros tengamos que saber algo con seguridad sí o sí. Dios tiene un plan más grande que darnos seguridad respecto a las puertas. Y uno va por la vida preguntándose, pero para entender por qué, esto es lo que a mí me gusta más. Algunas puertas no deberían abrirse y Dios no las quiere abrir. Para entender por qué hay puertas que se cierran, primero uno tiene que entender y desarrollar una gran habilidad para saber qué puerta Dios cierra y qué puerta hay que empujar, porque a lo mejor el enemigo está poniendo una traba, a lo mejor es una puerta humana que quiere encerrarnos. La habilidad para saber eso es lo que más cuesta. Y yo quiero que hoy, al menos en un torpe intento, acá y los que están en sus casas, veamos juntos qué puede estar tramando Dios con ciertas puertas cerradas que hay en nuestra vida. Y para esto necesito que hagamos un sincericidio, que seamos brutalmente honestos. No me digan amén, pero en su corazón. Todos los que estamos aquí presentes en River hoy, y donde nos estén mirando desde cualquier parte del mundo, todos los seres humanos poseemos un punto ciego. Algo que no vemos de nosotros, todos. Aunque digas, yo me conozco, hay un punto ciego. Yo quiero que pienses esto. En un grupo, por ejemplo, de gente, en un grupo humano, si todos están cantando y hay uno que canta desafinado. En un coro, no amateur, sino que en el coro, en el micrófono, canta como una gallina que sabe que morirá al amanecer. En un grupo humano, si alguien tiene un gesto irritante, un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, un ruido raro, si alguno en un grupo habla demasiado, habla y de todo opina, si alguien es fanfarrón en un grupo, o si alguien en el grupo es amarrete, no come banana porque le da pena tirar la cáscara, devoto de la Virgen del Codo en un grupo, o si alguno viola el espacio personal, hay gente que cuando te habla se acerca demasiado y te pone acá el aliento. O si alguien está emocionalmente necesitado y a quien se le acerca lo drena a la hora que sea, te arruina una Navidad, un cumpleaños, te arruina lo que sea. O si alguien tiene un carácter putrefacto, para no decir podrido, que queda feo. ¿Quién es la última persona en enterarse? ¿Quién es el último que se entera? El que tiene el problema. ¡Yo, mal carácter! ¿Cuándo grité?
La verdad acerca de nosotros es que no sabemos la verdad acerca de nosotros. Hay un punto ciego. Las otras personas lo saben, ya te digo. Hablan de nosotros entre ellos. ¿Viste el aliento? ¡Ay, se comió un cadáver! La que se comió el cadáver no sabe. Y entre los recuerdos que todos conservamos de nosotros mismos, hay algunos que solo se lo contamos a nuestros amigos, a nuestros allegados. Otros, ni siquiera los queremos confesar a nuestros amigos porque nos dan pena, los guardamos para nosotros bajo 7 llaves. Pero hay otras cosas, muchas, que no queremos ver de nosotros, que no nos confesamos ni siquiera nosotros mismos, no lo queremos ver. No queremos pensar que somos eso. Esta misma mañana podría decir, ¿cuántos aquí se consideran orgullosos? Inmediatamente te viene a la mente de un orgulloso que conoce, pero nadie dice yo. ¿Cuántos consideran que no comen huevo porque les da pena tirar la cáscara? Nadie. Oh, yo conozco uno que es peor. Nadie se piensa en uno mismo. Entonces la autoconciencia es esencial para distinguir por qué Dios no abre una puerta. Ahora te voy a explicar, el conocerte. Porque para saber por qué Dios a veces dice no, definitivamente, tenemos que estar muy conscientes de lo que nos está pasando a nosotros por dentro. ¿Por qué estamos orando lo que estamos orando? Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 12:3, y les dice, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, sentido común, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, para saber qué puertas Dios abre y qué puertas Dios cierra, tenemos que convertirnos en expertos mundiales en conocernos a nosotros mismos. No en conocer al pastor, al otro, en conocernos a nosotros mismos. Si uno no es un experto mundial en uno, en conocerse bien las virtudes y las miserias, no vamos a entender por qué algunas puertas están cerradas, porque no tenemos sensatez. Entonces tenemos que tomar conciencia de cómo hizo Dios nuestra forma de ser, cómo estamos cableados. Uno tiene que mirarse al espejo alguna vez y decir, a ver, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles son mis capacidades? Y ahora, ¿cuáles son mis defectos? No hay nadie. ¿Cuáles son? Además de los que devuelve el espejo, los de adentro. Y ser consciente de qué parte de nosotros son las que deseamos evitar pensar. Porque hay muchas cosas que no queremos pensar que somos así. Generalmente juzgamos al otro por las acciones, pero a nosotros no juzgamos por las motivaciones. ¿Viste lo que el otro me hizo? Punto, lo sentenciamos. Pero cuando uno hace algo dice, es que no lo quise hacer, no fue mi intención. Nosotros no hablamos de nuestras acciones que lastiman, hablamos de nuestras motivaciones. Bueno, pero yo no lo quise lastimar. Yo aparte yo soy así, a mí me sale. Yo vomito todo lo que tengo para decir, porque si no me atraganto acá. Punto. Entonces a veces hay que verse al espejo y discernir las puertas que nos rodean, pero para eso necesitamos tener conocimiento del mundo interior que tenemos. ¿Por qué estamos orando lo que estamos orando? Porque la falta de autoconciencia es una incapacidad espiritual gravísima. El no conocerse es el gran síndrome que tenemos muchos creyentes. La falta de sentido común, la falta de conocimiento de sí mismo. Dice Pablo, que piense de sí mismo con sensatez. No hay mucha gente que piensa con sensatez de sí mismo. No hay. Yo me he criado en las iglesias escuchando decir, oh, Dios no es poderoso para hacerme presidente si quiere. Amén, gloria al Señor. Y no estudió nunca nada el tipo. O Dios no es poderoso para que yo pueda tocar la guitarra. ¿Fuiste a aprender? No, pero Dios me da poder para tocar. Y tocaba el desgraciado. Era un desastre. O Dios no es grande para darme un auto así, último modelo. Ni siquiera puede mantener una casa, ni la familia, ni trabaja.
pero yo ya le impuse las manos y no entiendo por qué Dios no me da ese auto. Le llaman a hablar en fe, le llama confesar, yo le llamo hablar sin conocerse, sin sensatez, sin sentido común. Es como aquel que no se baña, tiene mal aliento, no se educa, olor a patas, pero ora por la chica más linda de la iglesia. Vos lo ves a él, decís, Señor, oye, llévatelo, te lo mandamos. Pero él mira a aquella despampanante y dice, esa quiero para mí, no menos que eso. ¿Él se vio alguna vez lo que está pidiendo? ¿Por qué lo irían a elegir? O al revés, ¿no? Es falta de sentido común. Ahora, Dios es poderoso para que la chica se desmaye y caiga a tus pies. Sí, capaz que le baja la presión y se desmaya, pero no es que se va a casar. Es gente queriendo levantar una cosecha que no es suya. Yo entiendo lo que es el poder de Dios, pero entiendo también lo que es la capacitación, la preparación, el ensayar, el hacer las cosas con excelencia. No tenemos que tener urticaria la excelencia, porque eso a veces falta de sensatez. Por eso tenemos tantos cantantes desafinados, predicadores aburridos, administradores fracasados, matrimonios infelices. Porque hay mucha gente que se ve a sí mismo con sensatez, que se ve a sí mismo como debe ser. Entonces, cuando Dios puso una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia, les hizo algunos comentarios. Le dijo, yo sé que tus fuerzas son pocas. Apocalipsis 3:8. Yo sé que tus fuerzas son pocas. Probablemente no era lo que querían escuchar. No es una buena manera de comenzar una profecía. Porque no sabemos en qué sentido tenían poca fuerza. Capaz que eran pocos en cantidad, capaz que tenían pocos recursos económicos, capaz que eran de una educación de bajo nivel. Y esta carta circuló entre 7 iglesias. Así que no solo la iglesia que recibió el mensaje se enteró que tenía pocas fuerzas, sino que las otras 6 también se enteraron de que tenían pocas fuerzas en Filadelfia. Tenían que aceptar la verdad acerca de sí mismos si querían atravesar la puerta abierta. Tenían que entender que si iban a atravesar la puerta iban a ser con las fuerzas de Dios, no con las fuerzas de ellos. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Entonces le dice, yo sé que tienes pocas fuerzas. Lo primero que le hace es que se conozcan a sí mismos, a ver dónde están parados, en tiempo y espacio. Al mismo tiempo, las pocas fuerzas no es la única verdad que recibieron de parte de Dios. También les dijo en Apocalipsis 3:8, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Eso también está bueno. Además de ser de pocas fuerzas, eran obedecedores de la palabra y honradores de su nombre. Y la puerta abierta que Dios les ofreció llegó con toda la verdad de ellos, tanto lo negativo como lo positivo. Dios nos tiene que dar un shock y decirnos, este sos, ¿está? Cuando hay presión, estás colapsando siempre. Quiero que sepa que me estás pidiendo un ministerio, pero cuando alguien habla mal de vos, no lo aguantás. Cuando alguien te critica, querés ir a buscarlo a la casa y quemarle la casa con el Ku Klux Klan. Eso te pasa, ¿estamos? Hay que conocernos. Si vamos a entender qué puerta Dios pondrá delante nuestro, hay que tener conciencia de cuáles son nuestros dones, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades y nuestras partes más erráticas. Yo me acuerdo que orábamos intensamente para que la Catedral de Cristal no se vendiera. ¿Sabe cuál era mi oración? Dios no va a permitir que los hijos de Dios sean avergonzados, Señor. Tú no vas a avergonzar a tu iglesia. Te decía, todas las mañanas abríamos el periódico y decía, la Catedral de Cristal, se abrió el escrow, ¿no? Que es ese momento de retención financiera, digo, para los que son de otras partes, donde se comienza todo el proceso de venta de un edificio. Cuando se cierra el escrow es porque ya se concreta la venta. Entonces cuando decía, fue a escrow la Catedral de Cristal, yo decía, no, Señor, tú no vas a permitir que el escrow se cierre, es una prueba. Es una prueba, no se va a cerrar porque tú vas a hacer el milagro, Padre. Tú vas a hacer el milagro, Padre. En el nombre del Señor yo lloraba. Mi motivación no era que Dios se avergonzara, porque yo no tengo por qué cuidar la reputación de Dios. Mi motivación era qué iba a pensar la gente si se vendía. Pero yo estaba preocupado por mi reputación. De hecho, inmediato,
Apenas se vendió la catedral, aparecieron los que estaban esperando eso, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué van a hacer? Ahora quiero verlo a Dante, ahora quiero ver a los hispanos eso. Recuerdo un pastor, ex amigo. Si se arrepiente y se arrodilla algunas horas, yo le perdono porque llamó y dijo, ¿aló? Le dice a la secretaria, ¿habló con la catedral católica? Dice, no, en la catedral de cristal. No sé, me dijeron que Dante se hizo cura. ¿Puedo hablar con el padre? Era un pastor. Entonces, ahora no dejo de pensar qué hubiese pasado si Dios hubiese oído mi oración, si la catedral no se cerraba. Número uno, nada de lo que pasó hubiese pasado y no estaríamos aquí y no seríamos River, un río que no se ha detenido y llegó a todas partes del mundo. Mirá si Dios sabe o no sabe. Entonces, a veces es mejor, escuchen esta frase para tuitear, pero no ahora, después. Es mejor reconocer que pasamos por una puerta equivocada a pasar el resto de nuestra vida viviendo en una casa equivocada. Hay gente que por no reconocer que se equivocó de puerta, que se equivocó al pedir eso, al forzarlo, prefiere vivir en la casa equivocada por el resto de la vida. Che, no era esta puerta. Pero ya entré. No voy a salir, ¿qué van a decir la gente? Y vive en una casa que no era la de él. Por eso cuando voy a orar por algo debo pensar, ¿qué me motiva a orar? ¿Qué hay en mi mundo interior? ¿Qué me está motivando a orar? ¿Por qué estoy orando en realidad? Porque después nos enojamos por las puertas cerradas, pero lo que nosotros queríamos era cuidar nuestro ego. A veces, como me pasó a mí. Entonces, ser honestos en cuanto a las puertas que queremos que Dios abra, nos permite saber la verdad acerca de nuestras motivaciones, de nuestras ambiciones. Ahora, si uno quiere que se hagan los planes de Dios, tendríamos que estar dispuestos a conocer verdades sobre nosotros que no nos van a gustar. No vas a encontrar lo que encuentres. No te va a gustar lo que encuentres. Cuando uno excava arqueológicamente en su interior, no le gusta lo que ve. Jesús dice que va a doler. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero te va a traer amargura. Buscar la puerta abierta te va a decir la verdad de lo que realmente perseguimos y por qué pedimos lo que estamos pidiendo. Yo conocí a gente que se cambia de iglesia, no porque no recibe palabra, porque Dios no le habla, sino porque allá le dan un micrófono. Y siempre prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Eso para que lo piensen, ¿eh? ¡Oh! Fariseos capítulo 4, versículo 5. Pero se engañan a sí mismos diciendo, no, yo lo único que quiero es ir donde me dejen servir a Dios. No, vos querés estar donde te puedan ver que servís a Dios, que es muy diferente. Porque capaz que a donde estaba servía, pero no lo veían. Y allá le dejan ministrar, exhortar. Entonces dice, me dan un micrófono y me gusta servir a Dios. No, te gusta que te vean. Está bien. Yo no digo que esté mal, está bien, pero hay que hacerse cargo de lo que uno está buscando. Hay que ser brutalmente honesto y decir, a mí me gusta que me vean, me encanta que me vean. Bueno, sacate foto. Pero digan, no, yo no me gusta, no, a mí no me gusta. Cuando uno es impulsivo, quiere todas las puertas, pero hay que saber por qué las quiere. Yo creo que el santo patrono de los impulsivos, siempre digo, era Pedro. Él, cualquier puerta que había, él quería. Recibe la invitación de seguir a Jesús, fue el primero que dice la Biblia que lo siguió inmediatamente. Ni pensó, vamos, dijo. Ni a la mujer le avisó, vamos. Es el único discípulo que saltó fuera del bote para caminar sobre el agua, que reacciona para defender a Jesús cortándole la oreja a un servidor. No fue estratégico, pero lo hizo. Hablaba antes de pensar, le advierte a Jesús que no diga que va a ser crucificado. Propone construir santuarios para Moisés, Elías y Jesús. Y dice la Biblia, Marcos 9:6, porque no
realmente no sabía qué otra cosa decir. Claro, a él nunca se le ocurrió que podía quedarse callado. No estaba en sus posibilidades de cerrar la boca, ¿no? Promete serle fiel a Jesús, pase lo que pase, y después lo traiciona, lo niega. Y en las antípodas de Pedro, ¿quién está? Yo encuentro rápido, por ejemplo, a Gedeón, en el antiguo pacto, que cuando Dios lo ve estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconderse de los madianitas. Está en el libro de Jueces 6:11. Trillar trigo en un lagar es como preparar una cucharadita de café, así, una cucharadita, ni siquiera una tacita. Habla de que era un tipo temeroso, con temor, y Dios lo llama, ¿no? Y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y él dice, ¿cómo yo voy a rescatar a Israel? Dios le pone una puerta abierta y dice, no, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, soy el menor en importancia de toda la familia. Por eso digo que en el otro extremo de Pedro está Gedeón. Algunos son como Pedro y otros son como Gedeón. A veces no hay que orar por todo, a veces hay que obedecer. Pero Gedeón le pide reconfirmaciones. Los que no saben la historia, pide un vellón, o sea, un pedacito de piel de animal. Dice, Señor, yo la voy a poner acá, en el piso. Había mucho rocío por la mañana, ¿no? Entonces dice, si la tierra se regaba por rocío. Entonces dice, a la mañana yo quiero que caiga el rocío y que el vellón quede húmedo y toda la tierra esté seca. Y entonces voy a saber que vos me hablaste. Y Dios le moja el vellón al otro día. Se toma un día más el tipo y dice, no, vamos a hacer una cosa. Yo pongo el vellón, que se moje alrededor y que el vellón quede seco. Yo digo, está bien, es la última que te hago, ¿eh? Es una de las historias peor malentendidas de la Biblia. Porque el vellón no era una señal de fe de Gedeón. A veces algunos haciéndose lo espiritual dicen, ya le pedí un vellón, aleluya. Gedeón siempre supo lo que tenía que hacer. El vellón fue una expresión de su incredulidad. Estaba pidiendo reconfirmación porque no podía creer que el Dios que le estaba hablando era el Dios de él. Era una concesión que Dios le dio a sus dudas. Está bien, que era un vellón, te pongo... Pero un vellón no es fe, es incredulidad. Entonces aquel que dice, yo para saber si una puerta de Dios pido 3 reconfirmaciones, porque sos 3 veces incrédulo. Pero volviendo al tema de las puertas, muchas veces pedimos algo inadecuado y Dios la tiene que cerrar. Cierta vez los discípulos entran en una aldea samaritana que no los recibe bien. Claro, si había una tensión entre Samaria e Israel. Y Santiago y Juan quieren orar. Justo Santi y Juanchi, justo los dos y todo. Lo que la señora Zebedeo quería poner a la derecha y a la izquierda. ¿Sabes lo que dice? ¿Querés que oremos, Padre, para que descienda fuego del cielo y mueran todos en Samaria? Jesús dice, te agradezco la gentileza, pero no hacemos eso nosotros. No, pero oramos para que se incendie. No, nosotros no andamos quemando gente. No estamos en eso, no es nuestra doctrina. Aunque hasta el día de hoy hay muchos así que le encanta mandar al infierno a los otros. Si vas a arder, aleluya, te voy a ver arder. Hay gente que son como los hijos de la doña Zebedeo, ¿no? Entonces toda la Biblia vemos puertas cerradas, respuestas a pedidos equivocados. En 4 ocasiones, 4 personas diferentes, Moisés, Jeremías, Elías y Jonás, pidieron la eutanasia, morirse. No voy a decir quién más aquí, pero más de una vez yo como me gustaría. Mi mamá quiso morirse desde que nació. Te pusimos en la tumba, por fin. Ustedes me van a matar. Me vas a llevar a la tumba. Yo siempre me imaginaba llevando el cajón, porque me decía, me vas a llevar a la tumba. Me vas a sacar canas verdes y un día me vas a encontrar muerta y fría. Yo voy a orar. ¿Vivir para qué? Cuando vos te hagas mayor de edad, me voy a morir sola. Me voy a quedar en la cama sin comer hasta que me muera. Total, ¿para qué vivir? Si ya crié los hijos. Mira si Dios la hubiese escuchado a la vieja. Si tuviera que escuchar a tantas madres. Entonces le dicen no y no. Yo creo que estos profetas, después de la depresión, agradecieron, se alegraron de que Dios les dijo que no.
Gracias a Dios las veces que nos dijo que no. No, ¿qué parte no se entiende? No. Algunos de los mayores regalos de Dios son las oraciones sin respuestas. Yo sé que nos cuesta entenderlo, pero lo mayor que Dios te pudo regalar es lo que no te respondió. Las puertas se cierran porque hay algo mejor. Y está bueno que Dios se reserve el derecho de admisión, de decir sí o no, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor. Todo poder que tiene el ser humano lo corrompe. A nosotros nos dan poder y lo usamos para destruir. Esto aplica a la palabra, el poder de la palabra, el poder de la lengua, el poder político, el poder económico, el poder nuclear. Imagínate si al orar tuviéramos un poder sobrenatural que suceda todo lo que querramos. Como la película de Jim Carrey, traducida al español como Todopoderoso, que dijéramos, todo lo que yo quiera se va a hacer. Imagínate el desastre que haría. ¿Cuántos ya habrían cambiado de marido, de esposa, de suegra? Las suegras estarían todas desaparecidas, habría un déficit. Y cualquiera que piense que la oración no sirve, no sirve porque Dios no contesta, es una torpeza. La oración no es un conjuro. Lo voy a declarar 3 veces y lo voy a declarar y le voy a imponer las manos. ¿Sabe qué es orar? Es hablar con una persona muy sabia. Dios, que a veces te va a decir sí y a veces te va a decir que no. No es declarar, no es un conjuro, no es abracadabra, no son 3 deseos al genio de Aladín. Es hablar con alguien que es sabio y te va a decir cuándo conviene que la puerta se abra y cuándo te va a decir no te conviene. A veces te va a explicar por qué y a veces no te va a explicar por qué. Nosotros no le explicamos a nuestros hijos por qué no a veces, ¿por qué no? Porque no hay punto. ¿Crees que te diga cuál es la oración que más se hace? La oración que más hacemos todos, acá y en cualquier parte del mundo, te voy a decir, Señor, cámbiala, Padre, cámbiala, transfórmalo. A la noche en la cama, Señor, tócalo, transfórmalo. Transfórmalo. Haz que sea como yo quiero que sea. Como yo te lo pedí. Si Dios no te lo eligió, lo elegiste vos. Haz lo que haga, lo que yo quiero que haga. Entiende por esa cabeza que entre. Y estás orando. Y siempre queremos que Dios moldee a los demás que nos rodean, en lugar de orar por nuestra propia vida. Siempre estamos por el otro. Israel, casi termino. Israel, el pueblo de Dios, tenían un sueño, querían ser una gran nación. ¿Qué le dijo Dios? No. Derrotados, exiliados. Pidieron en oración no tener que pasar por ese padecimiento. ¿Qué habría sucedido si Dios le decía sí? Si Israel se hubiese convertido en una gran potencia mundial, con una gran cantidad de dinero, con petróleo, con grandes ejércitos, si nunca hubiese estado exiliado, si se hubiese quedado con su fe para sí mismo, sin compartirla, nunca hubiese tenido profetas que soñaban con otro reino, un reino mayor, un reino espiritual para toda la humanidad. Cuando se le cerraron las puertas de la grandeza militar, la grandeza política a Israel y la grandeza geográfica, se abrió otra puerta pequeña para otro pueblo, con otro tipo de misión, y que cambió al mundo entero hasta la fecha y nos convirtió en una superpotencia que traspasa la frontera. Alguien tiene que decir amén. Y Dios conoce en persona el sufrimiento de las puertas cerradas como jamás lo conocerá ningún ser humano. Dios le ha dado a cada ser humano la llave de la puerta de su propio corazón, y él no entra por la fuerza, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Yo leí la carta de un papá cuya hija de 8 años le diagnosticaron una enfermedad que pone en riesgo su vida, y él dice, todos los días oro por sanidad. Una carta que llegó a la oficina. Todos los días trato de entender. Le pido a Dios, ¿podrías hacer que me enferme yo?
¿Podría enfermarme yo en lugar de mi pequeñita? Estoy tan enojado con Dios. Me puso en la carta en imprenta. Estoy tan enojado con Dios. Trato de aguantar, pero estoy enojado, Dante. ¿Por qué el cielo permanece callado ante la oración de que sane a mi nena? Y yo sé que tú también estuviste en ese lugar en la vida, o en alguno parecido, o algún día lo estarás. Y no te puedo dar una explicación, timarte y decirte que tengo las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas a esto. Solo puedo señalarte a una persona. Puedo decirte que en el corazón mismo del Evangelio, acá, hay una oración sin respuesta. Jesús, arrodillado en el huerto, dice: Padre, si es posible, quítame este sufrimiento. Luego agrega: no quiero que sea mi voluntad, sino la tuya, pero no quiero pasar por esta copa. Es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie que jamás haya vivido en este mundo, del corazón más puro que latió jamás, pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció. Lo único que consiguió fue silencio. La copa no fue apartada de él. El pedido fue rechazado. No. Y de ese dolor no deseado, de ese dolor inmerecido, vino la esperanza del mundo que rehizo la historia. Porque la respuesta definitiva a la angustia humana, incluida la angustia por esa oración sin respuesta, es la cruz empapada en sangre, donde el Hijo de Dios sufrió porque su Padre le dijo no. Entonces nadie tiene toda la respuesta. Pero esta semana pensaba, ¿qué pasaría si todas esas oraciones que hicimos recibieran un sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese recibido un sí? Se curó de la debilidad. Y en vez de, se hubiese transformado en un arrogante y hubiese transformado el movimiento de la iglesia primitiva en un monumento a su grandeza. Hoy hubiese sido el Papa Pablo, ¿no? Y si Israel se hubiese convertido en el pueblo de la grandeza militar, el pueblo de la opulencia en vez del pueblo del libro. Yo mismo he orado por ciertos temas privados y Dios me dijo: no, ¿qué parte no entendés? Porque de otro modo mi gracia no va a reposar en ti. Te volverías un petulante de otros tantos que condenan a todo el mundo, que se saben o se creen santos. Hasta a mí me ha dicho: sería bueno que digas de tanto en tanto que no sos pastor. El apóstol Pablo dijo: yo soy el más insignificante de los apóstoles. No me llamen apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que yo adhiero a esas palabras y digo: yo tampoco soy digno de que me llamen pastor, aunque pueda fungir como tal. Porque de verdad, no es falsa modestia, debo ser el más insignificante, el que más cuenta sus problemas. Entonces, en un ámbito donde todo el mundo se pelea por un micrófono y por ser apóstol, Pablo se avergonzaba de ser apóstol. En mi caso no es que me avergüence. Como digo siempre, no quiero que la pastoral se avergüence de tenerme a mí entre sus filas, que diga: no me comparen con ese payaso. A mí sé cómo Dios me llama y me basta. Entonces no sé por qué algunas oraciones reciben un sí y por qué algunas reciben un no. Pero conozco la angustia del no cuando uno quiere en sí más que ninguna otra cosa en el mundo. Es espantoso cuando te dice no. Pues no sé por qué. Lo único que sé es que en la cruz el no de Dios a su Hijo se convirtió en el sí de Dios a todos nosotros. Y la noche antes de morir estaba tratando de explicarle a sus discípulos las cosas terribles que iban a ocurrir, que ellos no tenían que darse por vencidos, que esto no era el fin. Y ahí Juan pinta la terquedad de los discípulos. Dice Juan 16:16, Jesús le dijo: ya no me van a ver, pero después me van a ver. Ahora no me verán por un tiempo, un ratito, como dicen en algunos países, un ratico, pero después sí.
Dice que ellos decían, ¿qué quiere decir con que dentro de poco ya no le veremos? Y un poco después insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús se dio cuenta. Y le dijo, ¿se están preguntando qué estoy queriendo decir? Los discípulos dicen, sí. Estamos preguntando qué quieres decir. Ellos querían que las puertas se abran ya, ni siquiera esperar un ratito. En su impaciencia quieren que las puertas se abran ya, como algunos de nosotros hoy. Y Dios dice dentro de poco, en un ratito. Juan necesitaba decirnos esto y lo deja claro en la Biblia para que entendamos que Jesús le dice, ahora ustedes están tristes. Es un poquito, pero voy a volver y se van a poner tan felices que nada te va a quitar la alegría. Al final el gozo va a ganar en tu vida. Vas a estar feliz. Alguien tiene que decir amén. Y dice Jesús, oigan, y no tendréis más preguntas. Le dice a los discípulos, no habrá más preguntas. Porque los discípulos siempre como nosotros estaban preguntando. ¿Te diste cuenta de eso? Toda la Biblia es pregunta. ¡Hey Jesús! ¿Puedo sentarme a tu diestra? ¡Hey Jesús! ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este tipo? ¡Hey Jesús! ¿Por qué nació ciego este hombre? ¡Hey Jesús! 70 veces 7 tengo que perdonar a Leiva que hoy subió tarde a tocar el teclado. ¡Hey Jesús! ¿Qué significa esta parábola? ¡Hey Jesús! ¿Deberíamos ordenar que baje fuego del cielo para matar a los samaritanos? ¡Hey Jesús! ¿Cuál de nosotros es el más grande? ¡Hey Jesús! ¿Qué significa dentro de poco? ¡Hey Jesús! ¡Hey Jesús! ¿No somos así? Jesús dice, siempre estás preguntando por qué. Y todos hoy tenemos esa pregunta. ¿Por qué ese nene de 6 años tiene un tumor? ¡Hey Jesús! ¿Por qué ocurrió ese terremoto en México? ¡Hey Jesús! ¿Por qué mi padre murió de COVID? ¡Hey Jesús! ¿Por qué mi matrimonio se vino abajo? ¡Hey Jesús! ¿Por qué no me quito la depresión? ¡Hey Jesús! ¿Por qué se cayó un edificio en Miami? Amigo mío, déjame decirte, dice el Señor, las cosas se van a poner feas. Vas a ver cosas terribles, cáncer, hambre, guerra, virus, cuerpos lisiados, traición, abuso, transgresión. Pero después, aunque a ustedes les parezca un tiempo largo, en la escala de la eternidad es un ratito. Dentro de poco, en un ratito, me verás nuevamente. Y yo voy a acomodar todas las cosas en su lugar. Y el gozo va a ganar. Tendrás tanta alegría que no harás preguntas. Ahora tenés preguntas porque estás del otro lado de la puerta. ¿Por qué tengo que sufrir? Pero algún día, de un modo que ninguno de nosotros podemos entender ahora, vamos a agradecer por todas las puertas que te cerré, todas las puertas que te dije que no, porque vas a estar gozoso. Vamos, póngase de pie y dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, dale un aplauso al Señor grande. Ahí en casa también, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. El Rey está en casa. Cuando venga ese día, dice Jesús, ya no preguntarás nada. ¿Qué día va a ser ese? Cuando el gozo sea tan grande, ¿qué vas a andar preguntando? Cuando no es necesario pedir explicaciones, no habrá más preguntas. Y yo sé que estás impaciente por la puerta que se cerró, por las puertas que no se abren, pero Dios me dice que dentro de un poquito, di conmigo, un poquito, fuerte, un poquito. En casa también, un poquito. Gracias que las puertas se cerraron y Dios nos bendijo tanto. Vamos a orar. A los que están en casa, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, si es la primera vez que entiendes lo de las puertas cerradas, yo siempre digo, no habríamos transmitido al mundo si las puertas del edificio no se hubiesen cerrado. No habríamos sido este río que nos conocen en todas partes, que hemos bendecido, si las puertas no se hubiesen cerrado. Benditas puertas cerradas. Porque Dios siempre tiene algo mucho más grande y mejor. Y a los que hoy dicen, yo no tenía la menor idea por qué tenía que escuchar este mensaje, te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Aquí te vamos a ayudar. Repitan conmigo, digan, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, limpia mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.
Y no importa si eres católico, musulmán, si eres testigo de Jehová, conservador, liberal, tradicionalista, no sé, lo que sea, mormón, Dios me dice que te diga cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, que te cierra puertas cuando te las tiene que cerrar. Te ama, princesa. Te ama, príncipe. Te ama el Señor. ¿Tú lo crees? No. ¿De verdad que lo crees? Te ama el Señor. Di conmigo, me ama el Señor. Y por eso te cierra puerta y te dice que no, porque tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Vamos, en casa también, no se vayan todavía en casa. Y aquí, levanten sus manos y comiencen a clamar a Dios. Voy a orar para que niños, jóvenes, ancianos y adultos reciban esta bendición de parte de Dios. La presencia del Señor lo ha inundado todo, momento a momento. Son los últimos minutos. Pero antes de irnos, quiero que sientas que el Señor te ama. Que si Él ha detenido algunas cosas ha sido porque tiene cosas mayores que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, dice el Señor. Te ama el Señor, todos clamando. Mirá, hay gente encendida en fuego, hay gente clamando ahora, hay gente que está clamando y diciendo: Señor, es el poder del Espíritu Santo. Momento a momento, minuto a minuto, la gloria crece. Yo puedo sentir que algo ocurre. Y allí, en Europa, Asia, África, América, Oceanía, se está liberando algo nuevo. Dios está diciendo: yo he cerrado edificios, yo he cerrado incluso ministerios, para que mi iglesia salga a las calles, para que mi iglesia transforme las vidas, para que la palabra sea oída, para que muchos entiendan que iglesia es la gente, que iglesia no es la actividad, que Dios, que Cristo es más importante que la liturgia. Yo he dicho no, para traer un mover y un avivamiento a las naciones. Lo declaro, lo creo. Declaro que la bendición ha llegado aquí, momento a momento. Estoy orando por enfermos, estoy orando por los que necesitan, por los que están clamando para que la gloria del Espíritu inunde tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¡Aleluya! Lo creo y lo declaro en tu nombre. Decimos... Yo quiero que te grabes esto. Esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7: ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Porque el Creador estaba conmovido. Dijo: yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! A veces decimos: Señor, ¿estás viendo? ¿Alguna vez dijiste: ¿estás viendo, Dios? Pero Él también se llama el Roy, el Dios que me ve. El Señor le reveló ese nombre a una mujer llamada Agar. Dijo: yo soy el Roy.
Y Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Y dijo después, de verdad he visto a aquel que me ve, en Génesis 16:13. De verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve. Una esclava, una mujer que había sido usada como madre sustituta, que de alguna forma habría prestado su vientre, dijo, ¿de verdad Dios me ve? Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando. Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estabas seguro o segura por qué estabas triste. Nos ve en esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Perdón. Ay, niño, es una alfombra. Al cabo es dinero. Oh. Por eso los que son sabios aprenden a atesorar los días de marea baja como regalos que llegan de tanto en tanto. Debo ser el único predicador en el mundo que dirá lo que voy a decir ahora. La vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén, ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano. Es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate aquel matrimonio que está en crisis. ¿Cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo aquel puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar, o que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar. Pero a veces te dicen, no, tienes que reprender, tienes que decir y repetir tal oración, tienes que bañarte y leer la Biblia. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes
cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían repetir frases ridículas y pretendían creer que mi tristeza se iba a ir por la mañana o pasando al altar. Reprendo la tristeza. No era así. Lo que es peor, te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa. Que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. Entonces, es una locura. A priori, no se trata de un castigo de Dios necesariamente. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendría a ser el equivalente. ¿Por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente? ¿O se enferman? Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Él dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice, ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos y se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Entonces Dios dice, todos deben estar preparados.
Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos. ¿Por qué? A ver, también está eso, poco ejercicio. Toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás, ¡pah!, le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me estás pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestros hijos tengan fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga.
Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas. Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello, de lo que te gusta hacer, pero llevas años metido en ese cubículo, en esa ratonera llamada oficina. Querías dejar un legado, ¿te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado va a ser un pilón de pañales y un montón de deudas. Querías impactar al mundo con tu ministerio y haciendo las cuentas y a juzgar por la edad, te das cuenta que ya no llegas. Y el remordimiento entonces se convierte en un compañero de cuarto. El plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta por qué no fue plomero, para preocuparse menos. La mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida. Y la mamá, que siempre fue ama de casa, se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos. Eso es el juego de la vida. Eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17:33, el que procure conservar su vida la va a perder. Y el hombre que esté preparado para perder la vida, la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga, todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo. Y el énfasis moderno en la sanidad divina tiene el efecto secundario de hacer creer que aquellos que no son sanados sientan que Dios los pasó por alto o no los ama tanto. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el mejor aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrados por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas, estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Él le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto. Una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual. Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No, ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. Y en quinto y último lugar, en los últimos minutos, quiero recetarte la terapia. Porque es más sencilla de lo que creemos. Es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir.
El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada. Un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los montes que rodean el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, porque esta leve, hablando de la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de bendición, de montañas altas, esta leve vida. ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, aun cuando estamos en el panteón, el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen la muerte no tiene sentido, sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra, y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper, y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo vamos a tener semilla guardada en un cofre, y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate, porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía.
No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, ¡aleluya! No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 de Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron, y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. En primer lugar, quiero que hablemos de tus síntomas. Tú dices, ¿qué sabes cuáles son mis síntomas? Y bueno, de eso se trata. Hace un tiempo, meses, algunos años, una noche y sin aparente razón, te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar.
Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Decías, cierro los ojos y no me levanto más. Pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Y entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita, y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esas fuerzas, adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone. Pues yo sé que todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerda? ¿El corito lo conoce? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste. Y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua.
Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vista panorámica, sin destino claro y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz. Como cuando saltabas de la cama. Porque te puedes mudar. Puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara, llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres, por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios, que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar. ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentre dirección. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas. Y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice, estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, deshecho, mi corazón clama angustiado. Señor, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes. Y luego termina diciendo, soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David, un hombre conforme el corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica. No picos de depresión, sino depresión neurótica. Y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para predicar a nadie. Yo le discutía, decía, eso no está bien, él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante
Pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia. Dice, él suele decir, yo tomo un medicamento que me limpia la basura que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva gracia cada mañana. Pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, que la insulina, que los antidepresivos, que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos, no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios les da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. Yo leía que a veces se originan alteraciones en las sales químicas del cerebro. Eso es parte de la humanidad. Tengo un amigo, predicador también, que una vez me contó, dice, todo se trata de sales que a veces, según cómo nos sacudimos, se nos mezclan. Pobre Nando, cuando canta acá se le debe mezclar todas las sales. Pero a veces, fuera de toda broma, cuando esas sales se mezclan, esas sales químicas, a las personas caen en depresión y el cerebro se inflama, merma el tamaño del hipocampo y afecta las emociones y produce altos niveles de estrés, de miedo. Esas sales que se mezclan liberan moléculas proinflamatorias que dañan nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, de decidir. Hay gente que no puede decidir o decide mal porque empieza a escasear la serotonina, que es el neurotransmisor que produce el bienestar, y afecta la dopamina, que es lo que nos da la felicidad, que es un químico que nos regaló Dios, y termina afectando la melatonina, que se relaciona con el estado de ánimo, la emoción, el ciclo onírico del sueño. Entonces no dormimos, no estamos felices. Por eso insisto, tal vez a veces para algunos la debilidad sea el rehusar la ayuda que Dios te está ofreciendo. Yo no descarto el poder de Dios y hablaré de eso en instantes, solo que digo que hay gente que necesita una ayuda porque realmente le está afectando físicamente. Yo conocí a muchos cristianos orgullosos decir, yo jamás en mi vida pisé un hospital. Y cuando van a uno van en ambulancia, en medio de un infarto agudo de miocardio, ya llega medio muerto, cuando pisa el hospital lo estrenan y de ahí no salen más. Entonces, la debilidad a veces puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser ayudados, tratados. Hasta los pastores, los líderes necesitamos ayuda. Porque en esta generación se espera que los pastores sean todos accesibles, humildes, perfectos, íntegros. Y si un pastor no está a la altura de las expectativas, se lo critica con ferocidad, se lo liquida públicamente en la plaza pública de las redes. Y posiblemente nunca te vas a dar cuenta de lo que vive un líder, un pastor en privado. Oren por sus pastores en donde quiera que me estén viendo, mirando, oren por sus líderes, oren por sus ministros, respáldenlos, ayúdenlos, no los critiquen, no murmuren, respáldenlos, sostengan a los hombres y mujeres de Dios. Porque a ver, aun cuando no seas un pastor o no seas un líder, cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito. El enemigo tiene la intención de frenar el impacto de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito.
Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza. Porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas. Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones. Que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todos, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro. Eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos
nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como, prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón, cuando dice, después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá. Es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina. Ambas, Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué le queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón, en una tumba, y por un tiempo tu alma estará en el cielo mientras tu cuerpo seguirá ahí. Pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo. Y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis, en temporadas de tormentas. Por eso, para que esta terapia tenga efecto, necesitas descansar. Descansa, es lo que el médico te dice, descansa, ve a tu casa y descansa. Descansa en el Señor. Yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y ese corazón que por ahora, por el momento, por esta leve tribulación momentánea está partido, será trasplantado en uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió y un trato divino es un trato divino.
Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Celebra al Rey de Reyes. Vamos, si te has puesto de pie, dale un aplauso grande al Señor para celebrar de que Él ha hablado, de que el gran médico nos ha tocado, de que el gran especialista nos ha bendecido. ¡Uy! Vamos, 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 celebra, celebra al Rey. ¡Aleluya! ¡Bendito eres! ¡Bendito eres! Alguien tiene que aplaudir y celebrar más que eso. Dios ha hablado. El Señor ha hablado hoy. ¿Lo pueden sentir? ¡Wow! Ayúdame a orar con la gente del resto del mundo. Di conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora levanten la mano todos los que tengan el corazón partido, el corazón dolido. Levanten las manos todos. Aquí en momento vamos a adorar a Dios unos últimos minutos más. Sé que la inversión lo valdrá. Allí en el resto, yo quiero orar por los que están en casa ahora, por los que se unen a esta casa llena aquí en River Arena. Estoy orando por los que tienen el corazón dolido, por los que no pueden más, por los que quieren bajar los brazos. Dice el Señor: no te rindas. Estás viviendo los últimos días de la crisis. ¿Recuerdan las mamis que han estado embarazadas? Los meses más difíciles, cuando ya no podías acostarte ni dormir, cuando ni siquiera podías retener tu orina, cuando tenías, no sé, tantas semanas, 8, 9 meses, y decías: ya no puedo más, ya no puedo más. Pero eso no era el significado de que las cosas estaban empeorando, sino que los días del parto se acercaban. Los días del nacimiento estaban cerca. Y cuanto más incomodidad tenías, más cerca estabas de tu sueño. Y el Señor dice: no reniegues, porque el corazón partido habla de propósito. Habla que te estoy preparando para la temporada que viene. Y la temporada que viene vas a necesitar ser fuerte. Vas a necesitar resiliencia. El Señor viene hablando hace 2, 3 semanas acerca de tolerar, de capacitarse, de resistir, de levantar los muros de resistencia. El umbral tiene que crecer. Señor, no me saques, no me traigas en un nacimiento prematuro. No quiero tener un nacimiento de un 7 mesino, 8 mesino. No quiero tener a alguien en la incubadora. Quiero un nacimiento genuino, saludable. Tómate el tiempo que tengas que tomar, Señor, pero haz de mí como el alfarero. Hazme de vuelta, transfórmame. Levanta las manos y adora. Dile al Señor: Señor, transforma mi vida. Impresionante. Transforma mi vida hoy, aquí, ahora. Y sea lo que sea que tenga que pasar, yo te doy gracias. Agradece, agradece porque la sanidad viene, y agradece si la sanidad se tarda o nunca llega. Agradece por la deuda. Dile: Señor, no es que yo quiera vivir así, pero perdona si he dudado de tu fe, de la confianza, de si mi fe ha flaqueado. Perdona si he dudado de ti. Tú sigues estando en el trono. Yo soy, dice el Señor, el que va a sanar tu corazón partido, el que va a tratar con él.